Eugenia Horvitz para conversar del tema que ya te habíamos hablado, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, María Inés Horvitz. Yo le dije María Eugenia por otra María Eugenia Sí. Horvitz. María Inés, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola, sí, Es una no me confusión cambie el nombre por benévola, el de mi tía. No me cambie el nombre por el de mi tía. pero un recuerdo muy Muy cariñoso de cariñoso, María sí. Eugenia, sí. María Inés, buenos Cuénteme. días, buenas noches, está súper oscuro. Hola, Jan. Sí. Hola, bienvenida. Mira, el comandante en jefe de la FACH dijo que el presidente no tiene injerencia. La duda quedó de si se refería que no tiene injerencia en dirimir una contienda de competencia, que desde luego es una facultad privativa de la justicia, o si no tiene injerencia respecto de lo que le pidió ayer, que es entregar a la Ministerio Público la información de este caso, de el hallazgo de un maletín con ketamina Ujú. ingresado por funcionarios de la institución a un avión. La pregunta es, ¿qué es lo que yo pienso? Sí. No, yo estoy absolutamente convencida que la única posibilidad interpretativa es la segunda, es decir, que entregara todos los antecedentes al fiscal de la causa, porque aquí claramente hay un tema que concierne a la contienda de competencia entre la jurisdicción militar y la civil, que la tiene que resolver finalmente, como lo ha hecho hasta ahora, la Corte Suprema. Eso, perdón, Marine, eso queda además reforzado porque la Corte de Antofagasta le dio 24 horas de plazo a la Fuerza Aérea para que entregue todos esos antecedentes a la Fiscalía. Absolutamente, absolutamente. Eso refuerza, o sea, lo que está claro y se tiene que rechazar como posibilidad es que el presidente le pueda dar instrucciones que tienen que ver con la jurisdicción, ¿ya? Eso es justamente privativo de los tribunales de justicia y eso es lo que ha ocurrido con la Corte de Antofagasta. La única interpretación posible respecto a la Fuerza Aérea es entregue los antecedentes que corresponde entregar al Ministerio Público. Sí, ahora la duda de todas maneras cabe porque la Corte o la Fiscalía de Aviación sacó un comunicado que dice que tuvo que hacer un análisis exhaustivo para decidir entregar esta información. Entonces eso llama mucho la atención porque hay que analizar si se entrega o no se entrega una información al Ministerio Público respecto de un delito. Es decir, yo no veo ningún fundamento legal para que la Fiscalía de Aviación pueda negarse a entregar los antecedentes a la justicia ordinaria, especialmente cuando ha existido controversia desde hace largo tiempo y esta ha sido zanjada, sobre todo en el caso de los conscriptos de Putre, de que la jurisdicción ordinaria es la que le corresponde conocer de las causas donde militares hayan cometido delitos comunes. Uno si revisa los fallos, y en general ha habido varios ya, de la Corte Suprema que rechaza la idea de un fuero excesivamente amplio de la justicia militar, que ya no se corresponde con los estándares internacionales de derechos humanos sobre la materia. Y eso ha significado que en los casos en que se cometen delitos comunes, aunque sea en calidad de militar, o sea, porque es muy difícil además delimitar los casos, o sea, está claro que traficar droga o cometer delitos no es algo que esté dentro de la función militar. Pero lo que está claro es que cuando se trata de delitos comunes, y eso lo ha dicho además la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos, eso nunca debe ser competencia de la jurisdicción militar, que es una jurisdicción excepcionalísima y que hoy en día incluso es totalmente obsoleta en general en derecho comparado, en relación a juzgar algo que no sean delitos militares cometidos por militares contra militares. Esa es básicamente la regla. Ese es un punto muy clave, María Inés, para un poco hacer pedagogía en el tema, porque de pronto se habla en general, pero no se precisa bien.
la competencia de la justicia militar, que como tú ya lo dices, es bastante poco común ya en el mundo actual, pero en fin, la Sí, competencia es, totalmente. como tú lo acabas de precisar, ¿no es cierto? Delitos Ujú. cometidos por militares contra militares en función militar. Exacto, exacto. Y incluso ya se ha zanjado respecto a los carabineros, que también fue un tema que se debatió en su momento porque aparecen como, o aparecían muy claramente asimilados a militares en el Código de Justicia Militar. Ujú. En la medida además que interactúan con civiles habitualmente, eh, es muy habitual que las víctimas sean civiles, y como ya se ha establecido a partir de una ley del año 2010 que se excluye la posibilidad de que la jurisdicción militar juzgue a imputados civiles o en donde existan víctimas civiles, entonces se ha ido progresivamente acotando, restringiendo muy fuertemente la jurisdicción militar, o sea, Bueno, la competencia. sí, claro. De hecho, en el primer, ¿te acuerdas? En el primer texto de proyecto constitucional se hablaba de la finalización de la justicia militar. Bueno, hay que recordar que este problema se arrastra desde la época de la dictadura, donde básicamente la jurisdicción militar lo que hizo fue garantizar impunidad a todos los militares que estuvieran comprometidos en violación a derechos humanos, y por eso cuando se hizo la reforma constitucional que introdujo el nuevo sistema de justicia criminal en la Constitución, se dejó expresamente fuera la jurisdicción militar porque hubo presiones desde esos lados para que quedara fuera, ¿no? Que no se, por así decirlo, que no se ayornara a la jurisdicción militar porque a ellos les convenía, porque pensaban de que podían seguir teniendo influencia en las decisiones que pudieran afectar a militares comprometidos en causa de derechos humanos. Ujú. María Y Inés, esto pero ahora además, se ha dado vuelta a la rosca porque finalmente a través de la figura del ministro en visita en el ámbito militar se ha ido estableciendo las responsabilidades de muchos militares, incluso de altos mandos, en varias causas de delitos comunes, por ejemplo fraude en el ejército, ¿no? La causa conocida como Milico Gate. claro. Incluso hay un tema de sentido común, María Inés, que fundamenta toda esta jurisprudencia internacional que tú mencionas. Y es, por ejemplo, en Chile las policías se fiscalizan o se investigan de forma cruzada. Si hay un delito en Carabineros, lo investiga la PDI, y si el delito se comete en la PDI, lo investiga Carabineros, justamente porque hay conflictos de interés, Sí, se requiere evitar las defensas corporativas, etcétera. etcétera. Totalmente de acuerdo, Yasna. O sea, a ver, si uno tiene en cuenta solamente para un contrapunto interesante, es el fallo de la Corte Suprema en el caso de los conscriptos, o sea, básicamente en el caso Franco de Franco Vargas. Vargas, que es del año pasado, o sea, prácticamente un año ya. Hay una cosa bien singular ahí, porque si hay una disposición muy clara a nivel legal de que los conscriptos deben ser considerados militares, es el artículo 6 del Código de Justicia Militar, que dice expresamente que los conscriptos deben ser asimilados a militares. Y la Corte Suprema lo que hizo fue recurrir a la jurisprudencia internacional de derechos humanos para decir que ese tipo de argumentaciones, en el sentido de que delitos comunes cometidos por militares en contra de personas que, por así decirlo, no están en la misma categoría, en la misma jerarquía de los victimarios, por diversas razones no pueden ser competencia de la jurisdicción militar, y cita fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se dice expresamente que cuando se trata de investigar este tipo de hechos en que puede haber incluso tratos crueles, inhumanos y degradantes,
donde puede garantizarse o evitarse el juzgamiento y asegurarse la impunidad de los victimarios, es necesario entonces recurrir, o sea, alegar, digamos, el derecho que tiene toda persona a ser juzgada por un tribunal imparcial, y claramente la jurisdicción militar no cumple un fundamento básico de la jurisdicción en cualquier Estado de Derecho, que es la imparcialidad y la independencia. Los jueces fiscales militares son militares en servicio activo, reciben órdenes, siguen siendo parte de la estructura militar, y por lo tanto siguen recibiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, aunque sean fiscales. Y eso es inadmisible. O sea, lo establece el propio Código de Justicia Militar. Y por eso es que ha habido desde hace ya bastante tiempo una discusión muy crítica de la academia hacia la existencia de esta jurisdicción militar, que ha determinado leyes que han restringido fundamentalmente esa competencia. Bueno, hay senadores que han propuesto ampliar la jurisdicción con ocasión de la agenda de seguridad, pero te quería preguntar la cuestión de la jurisdicción más territorial, si tú quieres, porque el tráfico de drogas es eso, es un tráfico, es un tránsito, es una cadena de distribución que va desde un proveedor, viaja, luego va a un distribuidor que finalmente la vende. Por lo tanto, el momento en que este tráfico pasa por las manos de unos militares de ejército o el avión de la FACH, es un eslabón de la cadena. O sea, el delito se comete antes, durante y después. Entonces, ahí, ¿cómo tú determinas la jurisdicción? Es decir, lo que está claro es que es, primero, que que va a ser la Corte Suprema la que va a dirimir este tema, porque en definitiva, cuando se trata de delitos donde intervienen civiles y militares, ¿no?, hay que determinar efectivamente dónde se dio inicio a la ejecución del delito, ¿no?, y quién, por lo tanto, tiene, por así decirlo, es el juez natural, ¿no?, el que corresponde conocer del caso, porque allí se dio principio de ejecución al hecho. Entonces, yo no tengo conocimiento preciso de los hechos, de cómo comenzaron y dónde se inició y cuántas personas están involucradas en esto. Y por eso no me puedo referir en forma precisa a tu respuesta, Yasna. Pero lo que sí tengo claro es que si la Corte Suprema sigue su propia jurisprudencia, va a determinar que es el tribunal ordinario, o sea, o civil, ordinario en el sentido que no es militar, en donde comenzó, donde dio principio de ejecución los delitos que se están investigando. María Inés Horvitz, en todo caso está resuelta la fecha para dirimir la contienda de competencia o iniciar al menos el procedimiento. Va a ser el próximo 18 de julio, o sea, de este viernes al otro, en la Corte de Apelaciones de Iquique. Esa es la fecha. Ahí cada uno, me imagino un procedimiento como cualquier otro juicio, alegan las partes y se pronuncia la Corte después, ¿no? Sí. Lo que está claro es que va a llegar a la Corte Suprema, eso es lo que quiero decir, no me cabe la menor duda que va a llegar a la Corte Suprema, sea cual sea el fallo que dicte la Corte de Iquique. Uno y otros van a apelar, claro, o sea, van a ir a... Absolutamente, eso ha ocurrido siempre y yo lo que digo es que atendiendo a una jurisprudencia constante de la Corte Suprema ya de hace bastante rato, a mí me ha tocado casos en que incluso es bastante más discutible que la jurisdicción ordinaria sea la competente cuando se trata de delitos militares cometidos, por ejemplo, en un regimiento, donde hay un desfalco, fraude al Estado, y donde se ha dicho expresamente que en esos casos es la jurisdicción ordinaria la que tiene que ver los delitos que son fraudes comunes, fraudes al fisco. Llama la atención la pertinacia de las Fuerzas Armadas en este sentido, de tratar de sostener esta lógica, ¿no? Es que surge la sospecha de que puede haber claro. algún grado de
intento, yo digo, no sé, si uno piensa en términos de lo que ha sido la jurisdicción militar en toda su historia, ha sido básicamente asegurar la impunidad de los altos mandos, sobre todo. Así es. Claro, para transparencia, evidentemente, es tan obvio, ¿no? ¿Para qué decirlo? María Inés Górbites, te queremos agradecer, María Inés, doctora en Derecho, académica de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Sabemos que ha sido un esfuerzo poder dar estos minutos, así que te agradecemos muy especialmente tu gentileza, María Inés. No, a ustedes, por favor, por invitarme. Gracias, María Inés. Chao, adiós. Sí, está bien, está media delicada de salud, María Inés, así que ha sido una gentileza mayor esto de darnos este tiempo. Oye, ¿qué más te iba de este tema? Había algo más que quería comentarte, me da la impresión, espérate. Bueno, hoy día se realizó la ceremonia de juramento a la bandera. Sí, ¿sí? pifiaron al presidente Boric. Bueno, pero eso suele suceder en las actividades donde hay familia militar. Qué pena, ¿no? Qué pena que la familia militar, que es parte del Estado de Chile, que es parte de nuestra sociedad, siga siendo una especie de coto reservado como a una tendencia política, y eso es muy delicado. Eso debería pasar. Oye, lo otro es que el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, ¿te acuerdas que gana por sorteo de RN ese cargo? Ha pedido al presidente Boric que cite al COSENA, al Consejo de Seguridad Nacional, para analizar este tema de la posibilidad, o sea, no la posible, el ingreso o la infiltración del narco y del crimen organizado en instituciones armadas. Hizo la petición formal, se va a mandar un oficio. No lo tomó con gran, ¿cómo decirlo? O sea, no lo entusiasmó la idea del presidente de la República, dijo más bien que están buscando encontrar caminos de prevención, etcétera. Pero no sé, yo no sé si es una buena o mala decisión llamar al COSENA en este caso. Todo suma. Hay que recordar que en el COSENA participa también el presidente de la Corte Suprema, el Contralor General de la República. Tesorería. Permite dar una mirada más integral, pero tendrá que ver la Contraloría, por ejemplo. Claro. A mí me da la impresión de que puede ser una señal interesante de decir, aquí están todos los instrumentos posibles del Estado, digamos, mirando un tema que de verdad es preocupante. O sea, es gravísimo pensar que esté infiltrado a un nivel importante, si así lo fuera, ¿no? O que esté en vías de poder ser infiltrada de manera más o menos importante nuestras instituciones armadas. Eso es una cuestión extremadamente delicada. Sí. Sobre todo porque se insiste tanto además en el despliegue de Fuerzas Armadas en territorios incluso más expuestos a presencia, más criminalizados y expuestos a presencia de narcotráfico. O sea, imagínate, si ocurre esto en el control de fronteras o en zona fronteriza, ¿cómo ocurriría cuando Fuerzas Armadas se despliegan en territorios civiles donde opera el narcotráfico? Hay tanta experiencia, los Zetas en México, fue un desastre, lo único que logró fue proveer armas e instrucción militar porque los reclutaron. El cartel reclutó a los militares, y lo mismo con el cartel del Golfo, ¿te acuerdas? En Colombia. No sé, es muy complicado, es muy complicado. Oye, ya antes de irnos a la pausa, un par de... Fíjate que empezó a circular hoy día la encuesta, además de la encuesta que ya vamos a comentar con detalle en un minutito, en la segunda parte de nuestro programa, la de Edad Influye, apareció la encuesta CEP. Hay dos cosas que me llaman. Primero, todo lo que tiene que ver con medición presidencial no tiene mucho sentido analizarlo porque... es previa a la primaria. Es previa a la primaria, por lo tanto no tiene... Janet Jara aparece con 5 puntos, o sea, no y aparece Carolina Toá midiéndose. Claro, no tiene ningún... Pero hay dos cosas, fíjate, que a mí me parecieron interesantes, que es una encuesta que está muy centrada en el tema del trabajo y de la economía. Es básicamente eso, tiene las preguntas habituales después respecto de aprobación, desaprobación. Pero fíjate que en la situación económica, cuando se pregunta cómo percibe la situación económica, que está buena y muy buena, la ven el 31%.
ni buena ni mala, o sea, en su justo medio, el 52%. Y mala o muy mala, el 17%. Es decir, casi dobla a mala y muy mala la gente que percibe que la economía está bien o muy bien. A mí me parece un dato interesante cuando te hablan de un país que se está cayendo a pedazos, que qué sé yo, pero cuando le preguntas a la gente, te dicen, yo estoy bien, no pasa eso. Y respecto del trabajo, el miedo a perder el trabajo, que tienen bastante miedo, un 22%. Poco o nada, un 77%. No sabe, un 1%. Entonces, de pronto, los números de estas encuestas van desmintiendo como los fantasmas de un país tan crítico, o en un estado tan crítico como de pronto te lo quieren señalar. Oye, y solo para contar, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, que estaba con prisión preventiva, caso convenio, Democracia Viva, y le rebajó la cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario y arraigo nacional. Lleva harto rato en prisión preventiva Contreras. Más de un año. Era el único que quedaba, o sea, porque los otros que habían estado en esa condición ya salieron. Eso por el momento, pues no. ¿Algo más tú querías dejar planteado antes de irnos? No, creo que es momento de irnos a una pausa. Ya, pues nos vamos a una pausa. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Ya. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra